Hola, esto es una presentación de nuestro proyecto de investigación, el cual es para el curso de Energía y sus transformaciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica, el cual trata de la utilización de las celdas de combustible hidrógeno, el cual fue realizado por mis compañeros Ariela Lucía Hernández Araya, Anthony Alexander Obando Ugalde y mi persona Pamela Sotela Castro, esto para el segundo semestre del 2025. En nuestra agenda tenemos la introducción, el desarrollo histórico, los principios físicos y químicos, el estado actual, la evaluación técnica y económica, su implementación en Latinoamérica y las conclusiones. Introducción. Actualmente, la humanidad enfrenta el gran desafío de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar el cambio climático. Alcanzar la neutralidad de carbono es muy crucial y el hidrógeno se ha convertido en un actor clave para lograrlo, especialmente en sectores que son difíciles de electrificar, como el transporte pesado o ciertas industrias. Cuando se produce a partir de fuentes renovables, el hidrógeno se convierte en una fuente limpia de energía. Usado en celdas de combustible, puede generar electricidad sin emitir dióxido de carbono, solamente vapor de agua como subproducto. Además, permite almacenar y transportar energía, lo cual es clave para garantizar la seguridad energética y la diversificación de fuentes. Sin embargo, a pesar de sus beneficios, la adopción masiva de estas tecnologías enfrenta importantes retos. Bueno, voy a hablarles del desarrollo histórico de las celdas de combustible, empezando por el origen de las celdas de combustible, el cual se remonta a mediados del siglo XIX, cuando en 1839 el científico William Grove desarrolló la primera celda de electroquímica, capaz de generar electricidad a partir de hidrógeno y oxígeno, fenómeno que él terminó batería gaseosa. Durante gran parte del siglo XX, el interés por las celdas de combustible se mantuvo bastante limitado, más que todo porque ya estaban los motores de combustión interna y la disponibilidad de los combustibles fósiles baratos. Entonces, a pesar del descubrimiento de Grove, durante la segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX, las celdas de combustible no tuvieron un desarrollo técnico sostenido, debido a la falta de materiales adecuados y el limitado conocimiento electroquímico de la época. Ahora, el desarrollo se reactivó gracias a las necesidades de fuentes de energía confiables para misiones espaciales. Por ejemplo, la NASA adoptó celdas de combustible alcalinas en los programas de Gemini y Apolo, como fuente primaria de electricidad y agua potable para los astronautas. En las décadas siguientes, más que todo por la crisis de los años 70, la creciente preocupación ambiental y motivaron nuevos esfuerzos para mejorar la eficiencia energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Entonces fue entonces cuando la investigación de celdas de combustible se fue tomando más en cuenta. Por eso mismo, en los años 2000, con los avances de las energías renovables, se amplió el interés en las celdas de combustible como técnicas complementarias para almacenamiento de energía, así como su integración en microredes, vehículos eléctricos y sistemas híbridos. El uso masivo de celdas de combustible aún se enfrenta a retos como la infraestructura de hidrógeno y la producción limpia del mismo, los costos asociados a los materiales catalíticos, que en muchos casos incluyen platino. Sin embargo, el desarrollo continuo y colaboración público-privada han colocado a esta tecnología en el centro de muchas energías nacionales de descarbonización para el siglo XXI. Ok, ahora les voy a hablar sobre los principios químicos y físicos, empezando porque la tecnología de celdas de combustible para la generación de energía eléctrica está relacionada principalmente con la temperatura y presión. A medida que la temperatura aumenta, aumenta la cantidad que se genera y a la vez el calor en el proceso. Por lo general, una planta de energía de celda de combustible consta de los siguientes de algunos sistemas como estos. Está primero el suministro de combustible, el cual consiste en transformar el combustible a las especificaciones necesarias que abarcan este aspecto, como la composición, temperatura y presión, lo que implica desde controles de flujo básico hasta la implementación de un sistema complejo de procesos de combustible, con tal de transformar los hidrocarburos en hidrógenos de alta pureza. Luego está la sección de potencia, la cual comprende un conjunto de celdas de combustible que normalmente están ordenadas en serie con la finalidad de convertir el combustible procesado y el oxidante en una corriente continua. Y ya luego está el acondicionador de potencia, porque más que todo en nuestras casas se trabaja con energía continua,
alterna. Esto lo que hace es adaptar la salida de la sección de potencia, es decir, la corriente continua, para que coincida con el tipo de potencia y nivel de calidad solicitados para los que se vaya a usar. Este proceso puede consistir en un ajuste de voltaje con un transformador o incluso la implementación de un dispositivo avanzado con un inversor que permita convertir la corriente continua en una corriente alterna. Por otro lado, sabiendo las especificaciones de una celda de combustible, es posible determinar el consumo de hidrógeno para la generación eléctrica, donde en esta ecuación CC es el consumo de hidrógeno para la generación de la celda de combustible, MSH2 es el flujo máximo de hidrógeno en la celda, PC es la potencia máxima de operación de la celda, y los flujos máximos de entrada de oxígeno y de agua de salida nominales se pueden obtener con las siguientes ecuaciones, donde MC02 es el flujo máximo de oxígeno en la celda nominal, MCH2O es el flujo máximo de agua en la celda nominal, MCH2 es el flujo máximo de hidrógeno en la celda, como se ha mencionado, RO2 es la proporción de agua en la relación del hidrógeno y RH2 es la proporción de agua con el hidrógeno. Estas proporciones se pueden obtener con las masas molares que salen de la ecuación química de hidrógeno más oxígeno para obtener agua. Y ya teniendo todo esto, se puede obtener la masa necesaria de hidrógeno, el oxígeno para el abastecimiento y el agua generada en el proceso, donde en estas ecuaciones tenemos M2 a H2, que sería la masa de hidrógeno necesario, CE siendo el consumo eléctrico mensual en el proceso, para cubrir el proceso, M2O2 la masa de oxígeno necesaria y MdH2O es el agua generada por la celda de combustible. Se resalta en la generación de hidrógeno la electrólisis alcalina y la de membrana de intercambio de protones, ya que son las de mayor relevancia al ser sustentadas por fuentes renovables como la solar y la eólica. Esto facilita completar el ciclo energético sin emisiones de carbono, aunque su adopción general aún depende de la disminución de costos y avances en eficiencia. A continuación se hará referencia a la categorización de diferentes tipos de celda según el tipo de electrolito, empleando 5 categorías fundamentales. Las PEMFC, por sus siglas en inglés, son en la actualidad las más avanzadas y comercializadas, sobre todo en el sector del transporte, por su funcionamiento a baja temperatura entre los 60 y 80 Celsius, encendido veloz y alta densidad de energía. Estas se emplean de manera extensa en automóviles eléctricos, autobuses y entre otros. Han sido aceptadas por compañías como Toyota, Hyundai y Honda. Las SOFC son celdas que se caracterizan por funcionar a temperaturas más elevadas entre los 600 y 1000 grados Celsius, lo que les posibilita emplear una gran variedad de combustibles y las vuelve ideales para aplicaciones estacionarias, como lo es la producción de energía en centros de salud o edificios debido a su eficiencia que se sitúa entre el 45 y el 60%. Las AFC proporcionan una gran eficiencia de aproximadamente el 50 o 60%. Sin embargo, estas enfrentan dificultades asociadas con la sensibilidad al CO2, lo que restringe su aplicación comercial. Las MCFC y las PAFC se enfocan en aplicaciones estacionarias de gran tamaño por su solidez operativa en temperaturas moderadas y elevadas. Evaluación técnica y económica. Desde el punto de vista técnico, las celdas de combustible convierten la energía química del hidrógeno en electricidad con eficiencias superiores al 70% en sistemas estacionarios y hasta más cuando se combinan con recuperación de calor. En cuanto al impacto ambiental, son silenciosas, no emiten contaminantes locales y generan solo vapor de agua, lo cual las hace ideales para el uso urbano o residencial. Existen varios tipos. Cada una tiene sus ventajas según la temperatura de operación y su aplicación. Por ejemplo, las SOF o las SOFC son muy eficientes, pero operan a altas temperaturas, lo cual plantea desafíos en cuanto a materiales y tiempos de arranque. En el aspecto económico, el mayor obstáculo es el alto costo. Las celdas de combustible aún son caras porque se producen en baja escala. Requieren catalizadores como el platino y la infraestructura para el hidrógeno todavía es limitada. Según la Agencia Internacional de Energía, el hidrógeno debería costar menos de $2 por kilo para poder ser competitivo, algo que muchos países aún no logran hacerlo. Además,
Hay pocas estaciones de recarga de hidrógeno, especialmente fuera de Asia y Europa. Esto limita su adopción, sobre todo en el uso de vehículos. Comparado con otras energías renovables como la solar o eólica, el hidrógeno tiene la ventaja de operar de forma continua y con mayor densidad energética. Sin embargo, las inversiones iniciales son mayores y compite directamente con las baterías de ion litio, especialmente en el transporte de corta distancia. A pesar de esto, se espera que los costos bajen con el tiempo gracias a la demanda creciente, la mejora en procesos de fabricación y el apoyo de políticas públicas, como las estrategias nacionales en Europa y América del Norte. La adopción de celdas de hidrógeno en Latinoamérica aún se encuentra en una fase inicial, aunque varios países han desarrollado proyectos piloto y colaboraciones internacionales. Brasil ha sido pionero con autobuses urbanos de hidrógeno en Sao Paulo, utilizando el hidrógeno generado por electrólisis local. El caso de Costa Rica ha avanzado con el proyecto H2 liderado por el ICE, desarrollando automóviles eléctricos con celdas PEM para evaluar su rendimiento en condiciones reales. El Instituto Tecnológico de Costa Rica ha contribuido significativamente con la investigación técnica y la evaluación del desempeño, mientras que Astra Rocket ha apoyado con infraestructura, tecnología y producción de hidrógeno renovable. Esta colaboración ha posicionado a Costa Rica como un referente regional en aplicaciones prácticas del hidrógeno. Por su parte, Chile ha enfocado sus esfuerzos en el sector minero, aplicando celdas de combustible en montacargas y vehículos de transporte en zonas aisladas del norte. El caso de Argentina, desde un ámbito más académico, ha desarrollado prototipos híbridos que combinan celdas de hidrógeno con energía solar, útiles para abastecer áreas rurales. Estos proyectos han permitido probar el desempeño del hidrógeno en distintos contextos geográficos y climáticos. Sin embargo, la expansión de esta tecnología enfrenta obstáculos importantes como la falta de infraestructura, marcos regulatorios específicos y muy altos costos. Aunque el precio del hidrógeno verde ha disminuido, su uso comercial en la región sigue limitado a iniciativas demostrativas, a diferencia de países como Japón, Alemania o Estados Unidos, donde existe una mayor inversión y apoyo institucional. En conclusión, las celdas de combustible hidrógeno son una tecnología con gran potencial para avanzar hacia una matriz energética más limpia y sostenible, especialmente en América Latina. Aunque existen desafíos como los altos costos y la infraestructura limitada, los avances tecnológicos y el interés político y empresarial muestran un camino prometedor. Esta tecnología no solo puede ayudar a combatir el cambio climático, sino también a resolver problemas regionales como el acceso a energía en zonas remotas y la descarbonización industrial. Muchas gracias por su atención.